Bienvenidos al podcast Panamá Segura, donde exploramos temas cruciales para la seguridad nacional en nuestro Panamá. Hoy tenemos el honor de contar con el magíster Rolando Villarreal. Don Rolando es comisionado en reserva de la Policía Nacional y es un experto y educador en temas de seguridad y crimen organizado. Magíster, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estimado amigo don Víctor. Eh, Desde luego es un grato honor para mí estar compartiendo este espacio con ustedes y poder tratar temas interesantes como es la problemática de la criminalidad organizada en nuestro país, en toda la región. Por supuesto que sí, sé que tiene mucho que contarnos, así que vamos directamente a la primera pregunta. ¿Podría usted proporcionarnos un panorama histórico, un antecedente sobre cómo y cuándo comenzó el crimen organizado transnacional a establecerse en Panamá, a afectarnos y cómo ha evolucionado hasta la actualidad? Bueno, encontrar un momento exacto en la historia desde el cual se pueda decir que empezó a establecerse el crimen organizado en nuestro país es un poco complejo debido a las interpretaciones que podemos darle a ese concepto de crimen organizado. Si nos vamos por ejemplo, al tiempo de los españoles cuando estaban aquí en Panamá, en la colonia, veíamos que los piratas venían y atacaban Panamá y destruyeron la ciudad y todo eso. Si lo interpretamos a como entendemos hoy en día la criminalidad organizada, podríamos decir que Henry Morgan y los otros eran parte de grupos criminales transnacionales porque estaban presentes pues, en diferentes escenarios de Latinoamérica y el Caribe, cometiendo delitos. Pero más recientemente, si nos vamos a la época en que empezaron a surgir las mafias, ¿verdad? Principalmente en Europa, y que se empoderaron más a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde no solamente pues, fueron capaces de aumentar sus negocios, sino también su poder en materia de armas y equipo, ¿no? Que de manera indirecta algunas veces y en otras ocasiones de forma directa les llegó y luego proyectarse a niveles mucho más allá de la península itálica y de Europa, sino que también teníamos mafias en Estados Unidos. Recordemos la época del tema de la, la ley seca, ¿no? En Estados Unidos, cuando estaba prohibido el tema del alcohol, como los grandes capos o los gángsters norteamericanos pues luchaban por el contrabando del alcohol y por el dominio del mercado del alcohol, los juegos de azar, etcétera. De hecho, aquí en Panamá también hay un caso muy importante en nuestra historia, donde se da el asesinato de un presidente en nuestro país, en donde algunas de las teorías apuntan hacia hechos relacionados con la mafia, ¿no? Panamá, desde la construcción del ferrocarril en primera instancia y luego con la construcción del canal de Panamá, aumentó su importancia en materia en su posición geográfica, ¿no? Porque ya no solamente ocupaba una posición geográfica importante, sino que también tenía una estructura que facilitaba la logística y el transporte de personas, ¿no? Asimismo, pues esas oportunidades, esas ventajas que teníamos nosotros a partir de esos momentos, también fue vista por las personas que querían hacer negocios ilícitos, ¿no? Eventualmente, pues también fue empezando a utilizarse para esos propósitos, ¿no? Luego, podemos decir que ya en la década del 70, 80, se dan las primeras organizaciones o grupos locales organizados con una estructura, una especie de jerarquía, un área de territorio determinado que controlaban, aunque muy efímeramente, pero había ya la presencia, por ejemplo, un grupo en Chiriquí, conocido como los chiricanos, que se dedicaban
por sus cercanías con Costa Rica, al contrabando de mercancías, inicialmente a los robos, incluso extorsiones de comerciantes, y posteriormente con la llegada del narcotráfico, con el auge del narcotráfico en Colombia, se involucra en el tema del narcotráfico. Pero ese grupo casi no es notado en nuestros análisis históricos que hacemos hoy en día, porque fue muy reducido y rápidamente fue neutralizado por la entonces eh, fuerzas militares, ¿no? Eh, luego, eh, desaparecida la Fuerza de Defensa, que tenía un fuerte aparato de inteligencia y capacidades para neutralizar amenazas irregulares, eh, surge una agrupación conocida como los Tiny Toon, allí en Chorrillo, que podríamos decir que es la precursora de las pandillas en Panamá. Y aquí es importante hacer la aclaración que no es sinónimo crimen organizado de pandilla. Crimen organizado, como veremos más adelante, tiene una definición muy general que da las Naciones Unidas para definir los grupos delincuenciales organizados. Nuestro marco jurídico también define de qué se trata crimen organizado, basado en esa declaración, en ese convenio de las Naciones Unidas. Las pandillas vienen siendo una forma de crimen organizado. Pero para contestar la pregunta, pues vamos a mencionar el tema de las pandillas como la forma más preocupante de crimen organizado por su carácter violento, por su carácter transnacional, porque si bien es cierto, en aquel entonces las pandillas empezaron a surgir, eh, traficaban la droga, cometían robos, cometían cualquier otro tipo de delitos. Con el tiempo, estos grupos fueron creando alianzas entre ellos, fueron modernizándose, fueron evolucionando a formas más complejas de criminalidad. Y hasta el día de hoy, pues que contamos con una verdadera corporación criminal, por decir, eh, más bien dicho, dos corporaciones principales que aglomeran al resto de las pandillas bajo su paraguas, ¿no? Algunas veces unas están con una de esas agrupaciones, otras veces están con otras, con la otra, con la rival, pero generalmente son dos principales grupos que operan en Panamá desde el punto de vista de las pandillas. Hay otros grupos criminales, otras organizaciones criminales que cometen otro tipo de delitos, ¿ya? Desde tráfico de migrantes, lavado de dinero, etcétera, ¿no? Entonces, eso también son parte de lo que es crimen organizado, pero eh, para contestar la pregunta, pues enfocándonos en la parte de la pandilla, podemos decir que en Panamá existen dos pandillas principales o dos consorcios de pandillas, conocidas una como la Calor Calor y la otra como la Bagdad. Entre ellas, pues aglomeran a otra gran cantidad de pandillas y que son los responsables prácticamente de la mayoría de los hechos violentos que se dan en el país. En algunas ocasiones, pues, eh, la violencia se da por represalia o por venganza o por encargos. En otras ocasiones como parte de su actuación para obtener ingresos, robos, asaltos a bancos, a comercios. Recuerden que las organizaciones criminales tienen que obtener sus armas, que es el principal requerimiento crítico que tiene una organización, tener armas para poder eh, atacar o defenderse de sus adversarios o prestar un servicio que puede ser de custodiar la droga. Entonces ellos necesitan las armas y estas armas cuestan dinero. Las armas en el mercado negro es donde principalmente ellos los obtienen, eh, cuestan más dinero que las armas legales, porque estas vienen de contrabando, vienen de forma oculta, hay muchos riesgos, pasan por varios países de manera oculta, y cuando llegan al mercado local, pues, les cuesta un poquito más de dinero a ellos, pero no tienen que hacer ningún trámite y no queda registrado
el nombre de las personas que la adquieren y por lo tanto pues no se puede hacer una trazabilidad con el propietario o el portador actual. Y ese tema es muy importante en el hecho de que precisamente no son armas legales las que utiliza el crimen organizado. Las pandillas no utilizan armas legales, utilizan armas que obtienen en el mercado negro. Y vemos entonces aquí en Panamá, en el periodo de 2019-2023, en el 2021, en plena pandemia, fue la época en que más homicidios se dieron en el país, con aproximadamente 550 homicidios en todo el año, lo que generó una tasa de 12.6, 12.7 por cada 100.000 habitantes. Panamá siempre se había mantenido debajo del porcentaje de 12, eh, por mucho tiempo se había mantenido así, y ya en el 2021 pues se eleva sustancialmente esa cifra, y nuevamente el año pasado, en el 2023, volvimos a tener un repunte de lo que fue la tasa de homicidios. Como les hablaba también, pues en Panamá, eh, una de las grandes organizaciones criminales es la conocida como Bagdad. Entre sus principales líderes que están muy reconocidos pues, en el ámbito criminal está Jorge Camargo Clark o Cholo Chorrillo, quien posteriormente fue reemplazado pues, por alias Junior. Y aquí es importante destacar que aunque estos personajes y otros han estado presos en las cárceles de nuestro país, incluso en esa condición siguen ejerciendo poder desde las cárceles, siguen gerenciando su organización criminal. Es que es por eso que se llama crimen organizado, porque en realidad se trata de una organización criminal haciendo la analogía con una empresa, ¿no? Una organización empresarial, en este caso, pues, dedicada a hechos ilícitos, pero que funciona bajo una jerarquía que podríamos decir que es el gerente o el CEO, pero también tiene personas de mandos medios que son quienes ejecutan prácticamente todas las directrices de la cúpula, ¿no? Generalmente la cúpula está el líder máximo y dos o tres personas que son sus brazos derechos para la toma de decisiones o para eh, cumplir sus objetivos. Y más abajo pues está el resto del escalafón que también pues tiene ya sea sectores o grupos o actividades en las cuales se destacan o se desempeñan. Entonces, este grupo Bagdad tradicionalmente ha sido el principal rival de Calor Calor, eh, y pues es un grupo que se puede decir que surgió de otras pandillas más pequeñas que existían en Chorrillo, ¿verdad? Principalmente. Pero hoy en día, pues, Bagdad se encuentra en todas las provincias del país, en todo Panamá. Es representado por alguna pandilla filial o por la misma organización Bagdad. En cuanto a la otra pandilla que hoy en día, pues, se puede decir es igual de relevante que Bagdad, tenemos a Calor Calor, eh, es el grupo criminal liderado por, en su momento, Marshall, Alex Marshall, Eduardo Macea. Todos recordamos aquella operación policial en la calzada Amador, donde fue capturado este individuo, eh, y que pues siempre estuvo eh, un gran poder porque tenía mucha capacidad no solamente capacidad económica, sino también influencia compradas a través del dinero, obviamente, en diferentes, pues, la capacidad de infiltrarse en diferentes organizaciones del Estado, ¿no? También otro de los líderes reconocidos es D'Angelo Ramírez Ramea. Recordemos que fue capturado en Colombia. A este personaje en especial, pues yo lo conocí estando detenido en La Joya, en la cárcel La Joya,
cuando fui jefe del pabellón de máxima seguridad, allá por el año 2002, si no me equivoco. Él era uno de los pocos detenidos que estaban en el pabellón 7 de la cárcel La Joya, porque se consideraba un detenido de alta peligrosidad. Y bueno, posteriormente sale libre, sigue cometiendo, se le sigue señalando de cometer hechos ilícitos, y de seguir pues ahora en la organización conocida como Calor Calor. Estos dos grupos, tanto Bagdad como Calor Calor, inicialmente se dedicaban a custodiar la droga de los carteles colombianos y mexicanos. Eh, Eventualmente, pues, logran obtener mayor experiencia y más capacidades y pues ya empiezan a realizar otra o a ocupar otras posiciones y a prestar otros servicios necesarios en la cadena logística del narcotráfico. ¿Sí? Ya no solamente la parte esta de ser sicarios o de ser eh, los amatones a sueldo, sino también a robarse la droga del adversario, a hacer los famosos tumbes, y por lo consiguiente también a proveer seguridad para sus cargamentos para que no fuesen objeto de tumbes del adversario, ¿no? Y pues obviamente también parte de esa droga que va desde Sudamérica, principalmente Colombia. Hoy en día también mucha droga proviene de Ecuador, principalmente por vía marítima. Eh, esa droga que va hacia el norte, Estados Unidos, Canadá, eh, eh, también queda una parte de esa droga aquí en Panamá para el tráfico. Un porcentaje minúsculo en comparación con la que va hacia el norte, pero es una droga porque, que se utiliza para pagar los servicios, porque eh, usualmente los carteles que utilizan los servicios de las pandillas locales, o tradicionalmente, pues lo que hacían era que no les pagaban en efectivo, sino que le daban cierta cantidad de kilos, por ejemplo, a los pandilleros panameños por custodiar la droga o por escoltarla hasta cierto punto o por hacer los arreglos necesarios para que la droga pasara hasta su próximo destino, ya sea poner combustible en una playa, enterrar la droga por un tiempo en un caleto, en una finca, eh, comprar un pedazo de tierra para que por allí pues fuese paso seguro para los narcotraficantes, eh, estar pendientes si policía o fuerzas navales o Senafrón estaban realizando operaciones por el área, dar aviso, ocultar a las personas involucradas, etcétera. Todo eso se pagaba con drogas. Se pagaba con drogas que luego era vendida en el mercado local, en el microtráfico, como se le conoce. Y es que cuando una droga, por ejemplo, años atrás, se hizo un estudio, cuando la droga salía de Colombia y llegaba a Panamá, cuando estaba aquí en Panamá, podía estar el kilo en $3.000. Por ese mismo kilo que llegaba a la frontera de México y Estados Unidos, eh, ya era un valor de $40.000. O sea, se exponenciaba el valor, y por lo tanto, pues, eh, era muy rentable el negocio para los criminales, tanto panameños como los mexicanos y los colombianos. Otra cosa importante aquí que hay que mencionar es que el negocio de la droga originalmente salía cuando estaba, por ejemplo, los carteles de Medellín, con Pablo Escobar y similares. La droga salía de Colombia por el Caribe, principalmente por las islas de los países caribeños con destino a Florida. Esa era la ruta principal. Una que otra vez se utilizaba Panamá, pero al verse inundado el mercado de la droga en Florida, las autoridades estadounidenses refuerzan la vigilancia costera a través de los guardacostas y empiezan a hacer más presencia alrededor de la península de Florida y en el Mar Caribe. Entonces, los carteles colombianos deciden
que era mejor hacerla llegar a México a través de Centroamérica o a través de las costas centroamericanas. O sea, tanto por tierra como por mar, pero sin irse directamente a la Florida, donde tenían mayores riesgos de ser interceptados por los norteamericanos. Eso le da un auge al negocio en México principalmente. También lo vimos en Centroamérica con las maras, El Salvador, Honduras, pero principalmente en México, que empieza a colocarse como protagonista del tema del narcotráfico y empiezan a organizarse los carteles mexicanos, dedicados exclusivamente a comerciar con los colombianos. Eventualmente, los mexicanos se dan cuenta que ellos también pueden hacer un negocio sin ser eh, subalternos o subsidiarios de los carteles colombianos, sino que se organizan como poderosas organizaciones y empiezan también a contratar en países de Centroamérica, incluyendo Panamá, los servicios de las pandillas locales. Entonces, allí vemos cómo poco a poco Panamá va ocupando un lugar más relevante en la dinámica de principalmente el narcotráfico. El narcotráfico porque es, por decirlo así, el negocio eh, insignia de las organizaciones criminales, pero también hay otros más que son muy rentables, tráfico de armas, por ejemplo, o el tráfico de personas, que son muy rentables y muy practicados a niveles regionales y de hecho en el mundo entero. Hay estadísticas muy altas de que son las principales actividades de los grupos criminales. Y esto es lo que les hablaba, pues, de que la ONU define a través de la Convención de Palermo eh, qué se entiende como grupo delincuencial organizado. Lo detalla como aquella estructura compuesta de tres o más personas que están organizadas o que se asocian durante cierto tiempo para cometer, puede ser un delito o más de un delito grave. ¿Sí? Entonces, esa misma Convención de Palermo describe cuáles son esos delitos graves, que más adelante le voy a señalar, pero que es el requisito, según la norma internacional, para que exista un grupo delincuencial organizado o GDO. Obviamente que para esto debe haber un propósito económico, un beneficio económico. A diferencia de los terroristas, por ejemplo, que también se asocian y cometen delitos graves, el ideal o el propósito de la actividad terrorista es ideológica, es política, es religiosa, es cualquier tipo de justificación ideológica, mientras que el grupo criminal, su justificación o su razón de ser es estrictamente un beneficio económico. Entiéndase beneficio económico, cualquier tipo de ganancia de índole material, ¿no? Ser dinero, incluso de poder, influencia. Entonces, yo de esa definición podría decir que crimen organizado lo podemos definir como actividades ilegales cometidas por un grupo delictivo organizado por tres o más personas que crean una estructura jerarquizada con el propósito de cometer delitos graves para obtener un beneficio económico o de poder. Es una definición eh, muy particular mía eh, para entender esta dinámica, ¿no? De dónde sale el concepto de crimen organizado. Y este es un material que yo utilizo para capacitar a mis estudiantes del diplomado en crimen organizado y por esta razón pues lo traigo a colación porque me parece que es importante que conozcamos estos conceptos. Y en cuanto a delitos graves, porque todo lo vimos en la presentación, en la diapositiva anterior, tiene que haber un delito grave. Porque si es un delito no grave, entonces no sería crimen organizado. Entonces, para que exista un delito grave, dice que la conducta tiene que ser punible con una privación de libertad de al menos
4 años. O sea, desde la perspectiva de la Convención de Palermo, ¿verdad? De la cual somos signatarios, todo delito que conlleve una pena de 4 años o más puede considerarse como un delito grave. Y es precisamente esta es la razón por la cual en nuestro código no se permite la conmutación de penas de delitos cuya sanción sea menor de 5 años, o sea, que sea de 48 meses hacia abajo, se puede conmutar. Pero si el delito o la sanción del delito fue de más de 48 meses, es decir, más de 4 años, no es conmutable. Claro que también existen otras medidas, como por ejemplo la reducción de la pena debido a buen comportamiento, al trabajo, etcétera. Pero hablando de conmutación, los delitos en Panamá no se pueden eh, conmutar si son de una sanción de 48 meses en adelante, precisamente porque desde el punto de vista internacional, de la regulación internacional, se considera un delito grave. Y entre estas, pues podemos mencionar la trata de personas, tráfico de personas, y aquí hay que hacer una diferencia entre trata de personas y tráfico de personas, y el tráfico ilegal de personas, porque hay delitos, hay trata de personas cuando la persona va a ser explotada, ya sea laboral o sexualmente, mientras que si la persona es solamente para ayudarla a pasar de un país a otro, de manera furtiva, pero no se le va a explotar de ninguna forma, entonces es un tráfico ilegal de personas, está evadiendo los controles fronterizos. ¿Sí? Y el tráfico de personas, pues el tráfico normal de las personas que sí vienen legales, que sí vienen, pero usted no es un transportista autorizado y pues está prestando el servicio de hacer el tránsito de esas personas de un lugar a otro, dentro de la geografía o la jurisdicción del país, ¿no? También tenemos contrabando de mercancías, el tráfico ilegal de armas, el narcotráfico y el terrorismo. El terrorismo también es una forma de delincuencia transnacional, porque es un delito. El delito de terrorismo como el delito de pandillerismo, ambos están contemplados en nuestro Código Penal, que tienen cada uno su respectiva sanción. Entonces, así como el narcotráfico, ¿no? Y todas las otras formas mencionadas. Cada una es una tipología diferente de crimen organizado. Y todas ellas, si nos ponemos a ver, la trata de personas requiere transnacionalidad, requiere que venga de un país hacia otro país. Quiere decir que necesitamos que pase la frontera de dos países. El contrabando de mercancías, lo mismo. El tráfico ilegal de personas, lo mismo. El tráfico de armas, lo mismo. No digamos el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, claro, puede haber terrorismo local y ese grupo subversivo, por ejemplo. Pero cuando hablamos del terrorismo internacional, es una forma de delincuencia transnacional. No sé si hasta allí hay alguna pregunta, ¿no, Víctor? O necesitamos hacer alguna aclaración. Y si no, pues continúo con la... Sí, te agradezco. Ya en el desarrollo de su tema, Magíster, nos hemos dado cuenta que usted contestaba nuestra segunda cuestión, que era el modus operandi o la dinámica operativa. Ya usted prácticamente ha contestado dicha pregunta. Vemos, observamos hasta aquí con todo lo que usted nos ha explicado, el enorme, digamos, eh, lo que tiene que ver como en Panamá, desafortunadamente, lo que es el comercio ilegal de droga, de sustancias ilícitas, de armas, de objetos valores, bueno, de mercancía de todo tipo. Y en ese sentido, me preguntaba, ¿no? El papel que ha podido estar jugando hoy día la infraestructura marítima de Panamá. ¿Cuál ha sido el papel de la infraestructura marítima de Panamá digamos,
cómo han los grupos delincuenciales han podido utilizar la infraestructura marítima de Panamá, sean los puertos, sean el propio canal, y no solamente marítima, también puede ser hasta la aérea, y todo lo que tenga que ver con tránsito, porque lo que veo que caracteriza es precisamente el movimiento ¿no? El movimiento, el traslado, como usted bien explicó, de estos objetos que son los que al final enriquecen a estos grupos delincuenciales. Sí, excelente pregunta. Mire, definitivamente nuestro país, una de sus principales fortalezas es el poder marítimo que tiene. Desde la perspectiva geopolítica, Panamá cuenta con una gran fortaleza. Si nos vamos a la teoría de Mahan, por ejemplo, que decía que los países deben desarrollar su poder marítimo y su poder naval, entendiéndose el poder naval como la capacidad militar en el mar, ¿verdad? Fuerzas navales, y el poder marítimo como la capacidad de comerciar en el mar a través de barcos con banderas de su país o puertos con capacidad de recibir barcos extranjeros. Panamá tiene poder marítimo, somos una potencia en el mundo en cuanto a abanderamiento de barcos, somos todavía líderes en ese tema, en ese rubro. Tenemos 5 megapuertos en Panamá con capacidades logísticas extraordinarias que alimentan el comercio regional y global y que al mismo tiempo pues representan una inyección económica muy importante para nuestro país y que son la envidia de muchos países de la región. Tenemos algunos competidores, como por ejemplo Brasil, el puerto Santos de Brasil, que es uno de los principales competidores. También tenemos Ecuador, Colombia en Cartagena, podemos tener México, pero Panamá sigue siendo por su posición geográfica y por tener el canal de Panamá y también el ferrocarril, eh, el principal hub logístico de la región. Además de que no solamente es marítimo, es multimodal. Contamos con capacidades de transporte de mercancía por tierra hacia Centroamérica, marítima por los dos océanos, Atlántico y Pacífico, y también excelentes infraestructuras aeroportuarias. Eso es beneficioso para los fines de la economía legal del país, para la mano de obra, para desarrollar, eh, tener más empleo, etcétera. Pero al mismo tiempo es aprovechado por los criminales. Eh, los puertos manejan un alto volumen de contenedores. Eh, los contenedores pues son uno de los principales riesgos que podemos decir eh, que están en constante monitoreo tanto por las entidades portuarias nacionales como por las autoridades policiales, debido a que siempre está latente la posibilidad de que eh, los delincuentes utilicen estos contenedores para colocar mercancía ilícita y hacerla llegar a su próximo destino, que puede ser Europa, África o Estados Unidos, aprovechando la cadena logística que ya tenemos y toda la infraestructura. Entonces, sí se han detectado casos donde se han violentado los sellos o marchamos de los contenedores, por ejemplo, se han colocado sellos fraudulentos o falsos, falsificados, son réplicas muy parecidas, pero las personas bien entrenadas, eh, si lo observan, pueden detectarlo y inmediatamente pues alertar a la policía y hacer las diligencias y verificar el contenido. Puede ser que vaya dentro de la mercancía, puede ser que vaya oculto en doble fondo del mismo contenedor, vaya de camuflado, etcétera. Pero el solo hecho de encontrar un sello alterado, falsificado, o la ausencia de sello, pues ya es un indicio que
generalmente activa las alertas, aparte de que se hacen verificaciones por perfil de rutas, contenedores que van de Panamá saliendo hacia determinados destinos en Europa o áreas, eh, en algunas áreas identificadas como de alto riesgo para el narcotráfico, son sujetas de verificaciones más minuciosas y en muchas ocasiones pues se detectan. Obviamente siempre va a haber alguno que otro que no detectan eh, aquellas eh, inspecciones que se realizan. Para eso están pues nuestras contrapartes en otros países que también hacen el mismo trabajo. De hecho, pues incluso en Panamá se trabaja tanto con contenedores y con este tema de ser un país de tránsito, incluso para las sustancias ilícitas, que nuestra experiencia es muy bien valorada en otros lugares, en otros países. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de temas de conversatorios o conferencias sobre rutas del narcotráfico, participar en Brasil con la Policía Federal de Brasil, hablando sobre el tema de las rutas del narcotráfico. También lo hemos hecho para Interpol Francia, porque es importante que nosotros pues sepamos que se hace una labor muy grande en titánica y con escasos recursos por parte de los estamentos de seguridad, y esa labor es complementada con personal de los cuerpos, pero siempre pues también ser consciente de que la criminalidad es muy astuta y evoluciona. Cuando le encontramos las debilidades, ellos se dan cuenta también que se les ha detectado esa debilidad y tratan de cambiar ya sea su modus operandi o la estructura misma con el fin de, pues, de seguir cometiendo este tipo de hechos fraudulentos y de traficar la sustancia ilícita. Y siempre enfocándonos con la sustancia ilícita porque es lo que más vemos aquí en Panamá. Pero también si vemos, por ejemplo, estudios de las Naciones Unidas, vemos que eh, un 80% del tráfico internacional de armas en el mundo se hace por vía marítima. Eh, Acá en Panamá, pues siempre vemos que decomisamos droga, droga, droga. Muy pocas veces se ve decomisos masivos de armas. Eh, Puede ser por dos razones. La primera, que las armas llegan desde Centroamérica en modalidad tráfico de hormiga, personas o vehículos que vienen y traen una o dos armas en su vehículo, ocultas, desarmadas, en chasis, etcétera, muy difíciles de detectar, vienen de Centroamérica. Otros que pueden provenir de Sudamérica, a través de la selva del Darién, a través de la vía marítima, ríos y mares. Poco a poco las van introduciendo a las comunidades y estas comunidades pues poco a poco las hacen llegar a la capital. Precisamente porque en Sudamérica pues hay un conflicto armado, hay vieja data y hay más armas disponibles para el mercado negro que nosotros mismos que estamos pues no tenemos fábrica de armas en Panamá y las empresas que comercian las armas pues tienen serios, fuertes controles por parte del Estado. Así que estas son las dos posibles procedencias de armas, principalmente en Panamá. No descartemos que puedan venir también por la vía marítima, desde México, desde otros de los países de Centroamérica, incluso de Estados Unidos, a través de contenedores que vienen hacia Panamá o de otras formas, pero es menos probable. No, no han habido muchos casos de esto, aunque sí han habido, no ha habido muchos casos en comparación con el tema de la droga. Había una parte importante de lo que estaba conversando anteriormente, la parte de la criminogénesis o la explicación criminológica de la eh, criminalidad organizada, porque tantos jóvenes ingresan a las pandillas. Es precisamente pues una explicación, eh, son parte de un entorno donde existe la violencia, donde existen estos grupos que muchas veces aprovechan las vulnerabilidades del adolescente y lo captan
a tempranas edades, algunas veces incluso hasta lo llevan a consumir sustancias y luego crear una adicción para que tengan que depender de la pandilla. Recordemos que un pase o una dosis de cocaína, por decir algo, tiene un efecto estimado de 8 horas o menos en el consumidor al inicio. Esa persona cuando consume la cocaína, un pase es suficiente para el efecto deseado por hasta 8 horas. Pero a medida que esa persona crea resistencia, el organismo se adapta a la sustancia, va creando una resistencia y ya ese efecto disminuye, ya no tiene el mismo efecto durante el mismo tiempo, sino que ya la duración es menor y los jóvenes pues muchas veces necesitan otra dosis en el mismo día. Pero una dosis en el mercado actual, no pura, no de la sustancia pura o de la buena, como dicen ellos, sino de esta que está mezclada, le puede estar saliendo por $10. Quiere decir que este sujeto, para poder consumir su dosis de una al día, tiene que laborar, ya sea un trabajo verdaderamente formal, legal, o en actividades ilícitas, y generar $10 al día para su droga, más lo que necesite para alimentos y vestimenta y demás. Pero digamos que $10 al día, solamente por sustancia ilícita, para consumir su sustancia. Cuando aumenta esa resistencia, a este sujeto ya no le hace efecto, por lo tanto necesita dos dosis. ¿Qué quiere decir? Que este sujeto ya necesita generar $20 diarios. ¿Sí? $20 diarios cuando tiene una adicción eh, considerable. Puede decirse que a razón de 30 días al mes o digamos 20 días al mes, estamos hablando de $400 mensuales solamente en gastos para consumir su sustancia de la cual no puede dejar de consumir porque ya tiene una adicción. ¿Sí? Entonces vemos que este individuo necesita obtener dinero a como dé lugar, ya sea hurtando, inicialmente hurta repuestos de vehículo, accesorios de vehículo, eh, objetos que estén en descuido, en residencias o personas que estén transitando en las calles, pero eventualmente la necesidad será tan grande que ya no es suficiente los hurtos, sino que también necesita cometer hechos un poco más eh, complejos, como el robo o asociarse para cometer delitos más graves, como por ejemplo el sicariato o prestar servicios para una pandilla, ser parte de una pandilla, etcétera. Entonces yo diría que una de las principales razones por la cual los jóvenes forman parte de las pandillas y forman parte de la violencia, tiene que ver, uno, con el tema de su participación o de su consumo en sustancia ilícita. No solamente sustancia ilícita, la otra sería también sustancias como alcohol, la farándula, estar en actividades donde ellos consideran pues que tienen un derroche de dinero o bueno, de imagen y esto pues tiene un costo, estar en la farándula y la pandilla le permite financiar esas necesidades que ellos tienen. Entonces, aparte de eso, los jóvenes también pues pueden ser capaces de pelear mejor, son más ágiles, más fuertes físicamente. Una persona ya adulta de 40 en adelante pues no tiene la misma agilidad y usualmente los estudios dicen que ese individuo deja de ser un miembro de la pandilla eh, conocido como el guerrero o el soldado de la calle, sino que más bien se dedica a otras formas de criminalidad, muchas veces para la pandilla y otras veces de manera individual. Se separa del grupo, incluso algunos se llegan a retirar, otros, una gran cantidad, pues ni siquiera llegan a esa edad porque
pierden la vida en las diferentes situaciones que tienen las familias durante esa época. ¿Cómo surge la criminalidad organizada? ¿Cómo surgen las pandillas? Bueno, hay lo que lo mencioné, el tema de la violencia, jóvenes que nacen en áreas donde la violencia es parte de su vida diaria, tienen situaciones que no son determinantes, pero sí predisponentes. O sea, es decir, que te ponen al margen de, de la situación ilícita, aunque no quiere decir que toda persona en situación de pobreza vaya a ser un delincuente, sí es un factor muy importante eh, para que la persona esté en alto riesgo de caer en las garras del pandillerismo. Otra de las falencias podría decirse que es el sistema judicial, la falta de un verdadero castigo y de una verdadera resocialización del delincuente, la falta de oportunidades para los jóvenes para eh, que gasten o tengan sus energías concentradas en actividades lícitas y no en actividades que pues son parte de la delincuencia. También tenemos el tema de la corrupción institucional, la influencia del narcotráfico, que ya lo hemos mencionado, e incluso la importación de delincuencia de otros países que viene mimetizada con eh, los migrantes que nos llegan mensualmente por miles a nuestro país y que dentro de esos miles, más de uno puede estar vinculado a actividades delincuenciales en sus países de orígenes. Muchas veces nos traen nuevas formas de criminalidad, nuevas maneras de cometer el delito, y esta rápidamente es adoptada por los locales, y vemos entonces que surgen nuevas formas de crímenes. También hay una cultura de aceptación criminal. Hoy vemos en los diferentes, las novelas o en los programas, las series de televisión, cómo hay películas de Pablo Escobar, que es un criminal de la historia colombiana, pero es enaltecido prácticamente como si fuese un héroe por su valentía, por su arrojo, su audacia. Eh, Hay otros miembros famosos de organizaciones criminales, mujeres y hombres, y nunca vemos uno que no sea bien parecido, ¿no? Siempre ponen un galán de telenovelas ahí a representar ese personaje, o a una dama bien parecida, bien esbelta, una modelo prácticamente, a representar el personaje de la chica mala. Entonces esto prácticamente también influye en que la criminalidad sea aceptada como parte de la vida y de las aspiraciones de los jóvenes y de las personas no tan jóvenes que ven este tipo de programas, porque lo ven ya como normal. O sea, hacer poco a poco que este tipo de cosas sean normales en nuestra vida. ¿Sí? El tema de tener dinero a costillas del crimen, y tener la opulencia económica y satisfacer todas nuestras necesidades básicas y no tan básicas, gracias a que las actividades criminales no lo ven. Vamos a ver, por ejemplo, algunas de las principales actividades de la mafia. Tenemos la extorsión, la prostitución, el lavado de dinero, el contrabando, el tráfico de drogas y los juegos ilegales. Esa es la mafia en general. Pero la mafia se puede decir que se originó en Italia, pero hoy en día hablamos de la mafia china, la mafia japonesa, yakuza, la triada. Podemos hablar también de la mafia en Estados Unidos. Hubo mucha influencia italiana, pero también hubo influencia armenia, hubo influencia irlandesa, ¿verdad? Y que estas mafias, a través de diferentes
sectores de poder llegaron a ser muy importantes dentro de la economía y la política de Estados Unidos. Eh, Porque pues precisamente se logró infiltrar en los sindicatos, por ejemplo, se logró infiltrar en los partidos políticos y ya desde allí pues incluso también infiltrarse en organismos policiales y autoridades, ¿no? Otra forma de mafia que podríamos mencionar o de crimen organizado son las maras, que también viene siendo una especie de pandilla, ¿no? Pero es el término como se le conoce eh, en Centroamérica, principalmente en lo que es Honduras, El Salvador, Guatemala. Eh, Son un grupo de personas, son más de 3 personas, se organizan de manera estructural y jerárquicamente para cometer uno o más delitos graves. Por lo tanto, coincide con la descripción que nos da la ONU sobre el grupo delincuencial organizado. ¿Sí? Pero es una forma como se le conoce en esa región a ese grupo delincuencial, se le conoce como una mara. Y aunque pareciese ser solamente local en Honduras y local en El Salvador, de hecho, muchas maras han sido reclutadas, por ejemplo, en México, para pasar a ser parte de los combatientes de los carteles mexicanos, que los reclutan como soldados. También, pues, influyen en los países vecinos de sus respectivos países. Hay dos principales, la Mara Salvatrucha o MS-13 y la Mara 18. Las dos se originaron en California, allá por los años 50, cuando había situación de guerra en El Salvador y Guatemala y Honduras, habían gobiernos militares y habían situaciones de guerrilla. Muchos jóvenes migraron a los Estados Unidos y ayudaron a que esas maras se fortalecieran más y no solamente ya eran una mara que cometía delitos pequeños, sino que se enfrentaban a otras pandillas de los Estados Unidos, grandes de otro tipo étnico o de otro tipo de agrupación, y entonces se convirtieron en un verdadero problema para las autoridades norteamericanas que eventualmente empiezan a cazarlos y a deportarlos a sus países de origen. Esas personas llegan a Honduras y El Salvador principalmente y traen esa identidad como marero de tal mara, de tal tipo, de la 18 o la MS-13, y empiezan a reclutar más personas en esos países y a formar los grupos mareros de cada país, ¿no? Llegando a ser tan preocupante la situación que, por ejemplo, en El Salvador se les declara terroristas y se les declara una guerra contra las maras, permitiendo al gobierno salvadoreño, especialmente al gobierno de Bukele, hacer uso de las fuerzas militares y de omitir cualquier otro tipo de lo que acá consideraríamos debido proceso para detener y encarcelar a estas personas que se hubiesen identificado como miembros de una de las dos. Entonces, en otros países se trató de hacer lo mismo, por ejemplo, en Honduras. También se declaró una guerra contra, pero vemos que no fue eficaz, que no fue eficiente, porque precisamente no se contaba con, primero, la estructura necesaria, que fue una de las primeras cosas que hizo, por ejemplo, Bukele, que fue preparar la estructura necesaria para que, si lo voy a agarrar preso, ¿dónde lo voy a meter? No lo puedo desaparecer. Entonces ahí sí estoy en serio problema con la comunidad internacional. No tanto me preocupan los derechos humanos porque no le estoy haciendo caso, pero sí me preocupa que el resto del mundo considere que yo soy peor que el problema. No soy la solución, sino soy un problema más grave. Entonces, primero vamos a construir las cárceles, megacárceles, porque hay megabandas y tengo que meter esas megabandas en esas cárceles y que esas megacárceles de verdad tengan las condiciones necesarias para que sean seguras
y garanticen una verdadera medida de seguridad para evitar fugas y para evitar que se tomen el control de esas cárceles, como ocurre en otros países, como ocurre, por ejemplo, en Ecuador, donde los problemas que se dieron recientemente, hace pocos meses, nace en las cárceles porque allá los detenidos controlaban las cárceles y desde allí administraban el poder criminal y extorsionaban políticos, extorsionaban autoridades. Entonces, al querer hacer un alto en esa dinámica, empiezan a darse todo tipo de situaciones que generaron, pues, incluso homicidios de militares, de policías, de autoridades, incluso de personas inocentes que no tienen nada que ver con el asunto, como una presión hacia el gobierno y el gobierno en respuesta pues endurece más las leyes y aún está en la situación en bastante conflicto. Otra de las formas de crimen organizado que podríamos mencionar y que tienen presencia en Panamá, las maras no han tratado de llegar a Panamá, eh, pero no llegaron a meterse en Panamá como a formar grupos en Panamá. Panameños, pues a diferencia de los centroamericanos, pues no se identifica. Recordemos que Panamá sí está geográficamente en Centroamérica, pero culturalmente es más caribeño y de manera histórica no nos identificamos más con Sudamérica por haber pertenecido a la Gran Colombia. Y toda esa herencia ha dado una identidad más afín a lo caribeño y a lo sudamericano que al mismo Centroamérica. Entonces, esas tendencias que se dan en Centroamérica sí nos afectan, pero en menor proporción que, por ejemplo, la influencia caribeña, que vemos que dentro de la costa atlántica nuestra sí hay una fuerte presencia de la cultura antillana. Y en un análisis más allá, podríamos ver incluso que la criminalidad que tenemos en las provincias atlánticas es más similar a la criminalidad que se da en Haití o en Jamaica o en República Dominicana, incluso Puerto Rico, ¿no? Eh, y la criminalidad que se da en el resto del país es más afín a lo que ocurre en Colombia que lo que ocurra en Centroamérica. Entonces, hablando de clanes y carteles, bueno, un clan, a diferencia del cartel, tiene una estructura más abocada a los lazos parentales. El clan del Golfo inicia con un grupo de personas que eran familia entre ellos eh, pues obviamente sí tienen miembros que no son parte de la familia, pero su génesis se da dentro de una familia. Los carteles son mucho más grandes que los clanes, son más complejos, eh, tienen mayor dominio territorial, más alcance, eh, controlan mucho más aspectos de la cadena criminal, de la cadena logística criminal, eh, pero ambos pues son muy similares en cuanto a su estructura y sus actividades. Han tenido tanta importancia, tanta relevancia, que incluso llegan a reemplazar a las autoridades en algunos lugares de Colombia, por ejemplo, y de México también, donde no hay presencia de las autoridades o es muy débil la presencia, pues son ellos quienes imponen las sanciones, quienes hacen las funciones de jueces de paz y de todo, ¿no? El cartel es mucho más complejo porque tiene mayor equipo, tiene mayor armamento y son una verdadera amenaza incluso contra los estamentos militares y policiales de esos países. Ahora, la tendencia más reciente es las llamadas megabandas suramericanas. En Ecuador, por ejemplo, como hablábamos hace un poco, empezó con los choneros
Los choneros eran, por decir así, quienes eh, empezaron la dinámica criminal de las pandillas en Ecuador. Se considera una megabanda por tamaño, cantidad de integrantes que tiene y porque tiene presencia en todo el país. Eh, Tienen presencia en los centros penitenciarios y por eso pues de allí salen los disturbios y los problemas y las fugas masivas, ¿no? También existen otros como los lobos, que son un grupo muy importante, con más de 8.000 miembros, y que tiene pues eh, bastante eh, injerencia en las actividades criminales que se dan, ya sea porque se enfrentan con sus rivales o porque se enfrentan con las autoridades. Y ahí podríamos mencionar muchos otros más, pero me gustaría hacer énfasis en esta parte en lo que ocurre o ha ocurrido en Venezuela, por ejemplo, incluyendo en esta época del régimen que podríamos decir catalogado como autocrático, ¿no? Porque primero estaba el gobierno liderado por Chávez y luego por el presidente Maduro, en donde uno podría pensar que hay un mayor control militar y que los militares podrían neutralizar cualquier grupo criminal, pues la realidad es que no se da en Venezuela de esa manera y la explicación podría ser pues, de muchas perspectivas, pero vamos a hacer mención eh, de, por ejemplo, una de las megabandas más importantes y más preocupantes, no solamente para los venezolanos, sino también para toda la región e incluso para los Estados Unidos, y dicho sea de paso, también para los panameños, ¿no? Porque eh, esta megabanda conocida como el Clan de Aragua nace como un sindicato cuando se construía las vías férreas del tren o del ferrocarril en el estado de Aragua. Por alguna razón estas personas son detenidas y son llevadas a una cárcel llamada El Tocorón en Venezuela, y al estar ellos allí pues empiezan a apoderarse o a tomar el poder de la cárcel desde el lado de los internos, ¿no? Inicialmente. Pero con el tiempo llegaron a ser tan fuertes que incluso eran ellos los que decidían qué pasaba en la cárcel, teniendo incluso autoridad sobre sus custodios. Allí se había, se, se, el líder de ellos eh, podría considerarse como eh, una especie de rey, ¿verdad? Porque tenía pues subordinación absoluta de todos los prisioneros de esa cárcel. Y también hay que ver pues que a ellos eh, se les eh, permitía muchos beneficios, tenían casino, tenían discoteca dentro de las cárceles, tenían piscina, o sea, tenían una serie de cosas que no estaban dentro de la planificación penitenciaria o de la política penitenciaria del país, sino que poco a poco se fueron incluyendo a requerimiento de esos líderes y por conveniencia, por algún tipo de transacción con los custodios que cuidaban, ¿no? El máximo líder del clan de Aragua llegó a ser el niño guerrero, quien se encuentra prófugo, hay una fuerte recompensa por él. Eh, pero la modalidad del tren del agua es que no tiene una jerarquía vertical como usualmente ocurre en los clanes y en los carteles, sino que es más horizontal. ¿Qué quiere decir? Que hay más mandos regionales que actúan de manera autónoma, pero que se identifican con la organización. Hay presencia de ellos en Brasil, hay presencia de ellos en Ecuador, hay presencia de ellos en Perú, e incluso se habla de que ya los tenemos aquí en Panamá, eh, y que pues se dedican inicialmente, eh,
son parte de la criminalidad, se van infiltrando como un grupo más, se adhieren a otros grupos, eventualmente se apoderan del liderazgo de esos otros grupos y finalmente quedan siendo el grupo más importante de un país porque eh, someten a los demás grupos, ¿no? A su poder. Eh, es muy importante que este clan todavía tiene eh, alguna simbología que los representa, especialmente el ferrocarril, que hace relación con su clan, que viene de aquellos momentos que les conversaba hace un momento sobre el sindicato de las vías férreas, ¿no? La construcción del ferrocarril, pero también pues tienen otros, eh, usan mucho la figura de Michael Jordan, por ejemplo, y el número 23 porque hace referencia a la calle donde residían o surge este movimiento. También usan las coronas, las estrellas y la frase real hasta la muerte. Otro grupo criminal que fue muy importante en Venezuela y que tal vez no tiene ese poder que tiene el Clan de Aragua y no representa una gran amenaza para los demás países de la región, pero sí lo traigo a colación porque considero que es un caso digno de análisis porque eh, surge precisamente dentro de las filas de los estamentos o de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Resulta pues que se le llama el cartel de los soles precisamente porque el sol es el símbolo que utiliza el rango de mayor en ese país. Y allá pues por los años 80 se capturó, se sorprendió un mayor eh, en reserva, ¿no? Que llevaba una cantidad de droga considerable. Eventualmente se pensó que era un caso, eh, no tenía mayor trascendencia, era un caso aislado, un militar que se metió a temas ilícitos, ¿no? Pero luego se dieron otras situaciones, otras capturas de otros miembros del ejército con altos rangos e incluso llegó a caer un general que había sido presidente o miembro de la corte marcial del ejército. Y entonces cuando se da esto, pues empezaron a conocer a este grupo como el cartel de los soles. Por el hecho, pues que un general usa varios soles, mientras que el mayor usa uno. Entonces ya esto empezó a darle el mote, pues, del cartel de los soles. Esto más o menos quise hacer un extracto de una presentación pues, que es mucho más amplia y que toma mucho más tiempo, pero para darle un pantallazo de las diferentes organizaciones criminales que influyen de alguna manera en la región y obviamente también pues en grado mayor o menor pueden influir en la dinámica criminal de las pandillas en Panamá. No solamente que influyan directamente como asociándose, aliándose o empoderándose de la pandilla, sino que también pues nuestros pandilleros aprenden de lo que hacen sus vecinos, lo que hacen los otros criminales de la región. Y cada vez la criminalidad transnacional se hace más compleja. Ahora, hoy en día, usted vende la droga en Estados Unidos, por ejemplo, y ya no es necesario que le den 50 bultos de dinero para traer el dinero a quien es el dueño de la droga. Es otro dilema, ¿eh? ¿Cómo tú haces para llegar tanto dinero al dueño de la droga? Generalmente se buscó la opción de blanquear el dinero, lavar el dinero. ¿Cómo lo lava? Bueno, voy a hacer la palabra lavado de dinero surge porque los criminales del tiempo de los gángsters empezaron a invertir en lavanderías de ropa y lavanderías de carros, lavautos, barberías y otros, pero principalmente en lavanderías, con el fin de buscar una justificación a la procedencia del dinero que tenían y poder decir, no, ese dinero salió de las lavanderías, porque allí pues uno lleva un control exacto de cuántas personas lavan al día y cuánto genera eso por mes de ganancias. Y teniendo muchas lavanderías, pues se podía justificar grandes cantidades de dinero. Entonces de allí se acuña
el término lavandería, pero esto evolucionó a más allá, incluso inversiones en bienes raíces, bolsa de valores, empresas bancarias, etcétera, etcétera, y de todas las formas posibles e imaginables, siempre hay una puertita ahí abierta para que el crimen organizado pueda intentar lavar su dinero, estratificar el dinero y hacer uso pues de ese beneficio económico que producto de actividades ilícitas. Eh, es una de las formas que lo hacen, pero también hoy en día, actualmente, con las criptomonedas, cuando estuve en la división de blanqueo de capitales, pude tener el primer caso. No voy a hablar mucho del caso porque no sé cómo terminó el caso, porque, bueno, ya yo estoy en retiro y no pude saber hasta dónde terminó, pero era un caso muy complejo en donde criminales hacían llegar a través de criptomonedas millones de dólares a quienes eran los acreedores de la mercancía, ¿no? También cuando tú haces investigaciones en el ciberespacio, en el deep web o el dark web, que son la red profunda y la red oscura, donde allí tú vas a encontrar todo tipo de situaciones lícitas, porque por ejemplo, esos mismos recursos se utilizan, por decir algo, por periodistas para obtener información de fuentes anónimas sin que se delaten, sin que ellos sepan quién es, pero que les haga llegar la información. Pero al mismo tiempo, pues, eso por poner un ejemplo, ¿no? Hay mucha actividad ahí. De hecho, el 90% del Internet no es el Internet que conocemos, es el Internet de profundidad o el Internet oscuro, al cual nosotros no tenemos acceso, sino con medio de métodos un poco más complejos. Eh, pero allí usted encuentra venta de pornografía infantil, venta de armas, encuentra algunas partes, por ejemplo, para falsificación de dinero, que te las venden en China. Yo te vendo el cintillo de seguridad, el otro allá por Filipinas te vende el papel parecido al del dólar, el otro te vende diferentes cosas, ¿no? La persona de la organización criminal que está falsificando dinero las pide, se le envían por carga aérea o carga marítima y este la recibe y paga con criptomonedas. O sea que es muy difícil darle seguimiento a ese dinero, a ese capital virtual, especialmente porque en Panamá todavía no tenemos una legislación al respecto que regule el tema de las criptodivisas y tampoco hay una legislación que regule el tema de la investigación criminal a través del ciberespacio. Sí tenemos una división de cibercrimen que ha sido creada de una forma bastante, eh, por decirlo así, rústica, eh, precisamente porque no tenemos legislación y no tenemos de verdad la visión ni el interés de fortalecer ese campo, porque no lo vemos, porque es virtual, porque está en el mundo abstracto y pensamos que no existe, pero a través de ese escenario se siguen, es un nuevo dominio de la seguridad multidimensional, al cual no deberíamos dejar pasar por alto. Pero pues ya se han hecho ciertos avances, muy lentos, muy efímeros, pero por lo menos se ha empezado a tratar de eh, tener algo a un plazo, no creo que corto, pero sí eh, a mediano plazo, que permita tapar esos vacíos que tenemos, no solamente en el marco legal, sino también en la parte operacional de nuestro ámbito de seguridad. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que Bueno, me gustaría hacer. usted, Magíster, ha abordado prácticamente todas las cuestiones que teníamos pendientes. Nos queda claro cuáles son las tendencias emergentes que van a caracterizar el crimen a futuro en Panamá y obviamente ya usted ha explicado lo que tenemos como tarea pendiente. Sin embargo, con su experiencia, con su apreciación y estudio del fenómeno criminal transnacional, eh,
¿cuáles serían los factores, de una manera corta, breve, cuáles serían los factores principales para poder de alguna forma garantizar la seguridad de los panameños frente a este flagelo que vemos que está tomando cada vez más cuerpo y teniendo cada vez más influencia en la sociedad? Y bueno, la solución no va en una sola vía, la solución tiene que ser multidimensional. Desde el punto de vista de la prevención, reforzar todo lo que es prevención para que los jóvenes no sigan ingresando a las pandillas ni ingresando al mundo de la delincuencia y del narcotráfico. Fuertes eh, eh, campañas de prevención, rescate de aquellos jóvenes que están en riesgo social, eh, más oportunidades para esas jóvenes, pero ya desde el punto de vista de lo que le corresponde a los estamentos de seguridad, porque esta parte de la prevención sí es apoyada por la policía y los demás estamentos, pero es una responsabilidad de otros estamentos del gobierno de la República. Y por lo tanto, pues dejándola de lado por ser solamente parte de un apoyo que debemos dar siempre, la parte preventiva policial, yo diría que hay que imitar las cosas que les ha dado resultado a otros países. Por ejemplo, cómo logró Colombia acabar con el problema del cartel de Medellín y el cartel de Cali. Sí tienen hoy en día grupos criminales, tienen el clan del Golfo, tienen los rastrojos, tienen otros, pero no son esas estructuras poderosas que casi pone de rodillas o tuvo de rodillas por algún tiempo al gobierno colombiano, a las fuerzas, a los estamentos de seguridad en Colombia, Pablo Escobar, por ejemplo. Entonces, en Colombia lo que hizo fue que se fue primero por una de las organizaciones, se fue contra el cartel de Medellín inicialmente, y hasta que no destruyó y no eliminó a Pablo Escobar y no encarceló y extraditó a la mayoría de sus líderes y miembros, no fue que se fue contra el de Cali. Parecía injusto, pero es que no se podía luchar contra los dos al mismo tiempo porque no estaba dando resultados y eso se dieron cuenta los estrategas. Entonces, enfrentar uno a la vez, duro, rápido y contundente contra una de esas organizaciones criminales y luego inmediatamente atacar la otra. Pero también tiene que reforzarse eso, porque esa es la operatividad. Pero entonces falta la parte judicial. ¿Cómo reforzar el marco legal para que de verdad haya una certeza del castigo? ¿Cómo no hacer tan compleja la parte de judicializar las pandillas? Porque hoy en día, si usted va a ver los elementos que se necesitan para judicializar una pandilla, son elementos bien difíciles de acreditar de forma certera. ¿Y qué pasa con nuestro marco legal? Bueno, la duda siempre beneficia al reo, siempre beneficia al imputado. Y si damos elementos que no pueden dar certeza, entonces estamos dando elementos que dan duda. Y desde esa perspectiva, pues ya llevamos un caso que tiene 50% o más de posibilidades de perderse en el escenario judicial. Entonces, desgastamos nuestra fuerza, desgastamos nuestros recursos y no se logra el objetivo de llevar adelante el final esperado de la operación, que es obtener una condena y sacar de circulación al grupo criminal, no al delincuente, a toda la estructura. La otra, pues equipar adecuadamente a las unidades policiales, táctica y tecnológicamente, y entrenarlos para situaciones reales, escenarios verdaderos de conflicto con este grupo de criminales, porque cuando usted ve que van a estos lugares donde hay control territorial de los delincuentes, le cuesta a la policía hacer su trabajo porque son enfrentados de manera fuerte por estos delincuentes. Entonces hay que también generar una política, el tercer elemento sería una política de control territorial, tal como lo ha hecho Bukele. Control territorial, recuperar los espacios, hacer presencia, que en cada esquina, como lo hizo la UPC un tiempo en Chorrillo y recuperó Chorrillo por un tiempo, frente a las pandillas que todos los días se daban balaceras allí, la UPC logró eliminar eso y hubo prosperidad en la cinta costera y todo
porque se logró acabar con ese problema. Pues, últimamente se dieron nuevos incidentes. Hubo un tiempo en que la fuerte presencia de control territorial eh, permitía, pues, que no permitía que se dieran eso. Y ahora, eso no garantiza que se acabe la delincuencia, sino que la delincuencia se muda hacia otro escenario y trasladamos el problema hacia otro. Hay que ser consciente de eso también. Entonces, todo esto tiene que ir de la mano con lo demás, ¿no? Con la parte de la certeza del castigo. No sé si me explico hasta aquí mi respuesta. Sí, por supuesto. Yo quisiera ponerle a todo lo que usted ha dicho como un denominador, voluntad política. Así es. Eh, sí, Aquí llegamos estamos. al final de nuestro episodio. Magíster Rolando Villarreal, la verdad, estamos muy complacidos con toda su explicación detallada. Ha sido de un valor incalculable, no solamente para este programa, seguro que va a serlo para todos los demás oyentes. Gracias por sus valiosos aportes y invitamos a nuestros seguidores a seguir acompañándonos en un próximo capítulo de Panamá Segura. Para todos, muy buenas noches y hasta la vista.